Ven, Espíritu Santo, inflama nuestros corazones en las ansias redentoras del corazón de Cristo, para que ofrezcamos de veras nuestras personas y obras en unión con Él por la redención del mundo. Señor mío y Dios mío Jesucristo, por el corazón inmaculado de María me consagro a tu corazón, y me ofrezco contigo al Padre en tu santo sacrificio del altar, con mi oración y mi trabajo, sufrimientos y alegrías de hoy, en reparación de nuestros pecados, para que venga a nosotros tu reino. Te pido en especial por el Papa y sus intenciones, por nuestro obispo y sus intenciones, por nuestro párroco y sus intenciones. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco del todo a ti, y prueba de mi filial afecto te consagro en este día, mis ojos, mis oídos, mi lengua y mi corazón. En una palabra todo mi ser, ya que soy todo tuyo, oh Madre de bondad, guárdame y defiéndeme como cosa y posesión tuya. Amén. Nuestra Señora de los Apóstoles ruega por nosotros. Vamos a contemplar en este domingo el Evangelio que la Iglesia nos propone dentro del Evangelio de San Mateo, finalizando ya ese capítulo 9 del Evangelio y introduciéndonos en los discursos de la misión, ¿no? Capítulo 9, a ver, está aquí. Dice: al ver a la muchedumbre, sintió compasión de ella, porque estaban abatidos y vejados como ovejas que no tienen pastor. Entonces dice a sus discípulos: la mies es mucha, y los obreros pocos. Rogad, pues, al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. Y llamando a sus 12 discípulos, les dio poder sobre los espíritus inmundos para expulsarlos y para curar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos: primero Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés; Santiago el de Zebedeo y su hermano Juan; Felipe y Bartolomé; Tomás y Mateo el publicano; Santiago el de Alfeo y Tadeo; Simón el cananeo y Judas Iscariote, el mismo que lo entregó. A estos 12 envió Jesús después de darles estas instrucciones: no toméis camino de gentiles, ni entréis en ciudades samaritanos; dirigíos más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Id proclamando que el reino de los cielos está cerca. Curad enfermos, resucitad muertos, purificad leprosos, expulsad demonios. Gratis lo recibisteis, dadlo gratis. Es un evangelio, yo creo, muy bonito. El final, el principio, mejor dicho, del evangelio es el final de la parte narrativa, ¿no? Cuando dice que Jesús veía a la muchedumbre y se compadecía a ella porque estaban extenuados, abatidos, vejados y abatidos, como ovejas que no tienen pastor. A mí estas ansias redentoras del corazón de Jesús, las que pedimos cada mañana cuando hacemos el ofrecimiento de obras, me dejan profundamente conmovido. O sea, cuando veo cómo se conmueve Jesús ante la humanidad que necesita socorro, ante una humanidad que está abatida, abandonada, que necesita ayuda, me deja asombrado, ¿no? Porque pienso, ¿no? Qué grande es el Señor, ¿no? Y cómo lo que mueve el corazón de Jesús, que lo veíamos hace unos días, lo que mueve ese corazón de Dios es un amor loco por su criatura, ¿no? Y que todo el discurso apostólico que va a hacer Jesús va a venir causado por esta contemplación de la gente como ovejas que no tienen pastor, que van vejadas y abatidas, dice aquí, ¿no? Pues estaban vejados y abatidos, y siente compasión de ellas, ¿no? Las turbas, la muchedumbre, sintió compasión de ella, ¿no? O sea, constantemente Jesús siente compasión, ¿no? Y esa compasión le lleva, pues, a organizar la redención, básicamente, ¿no? Y a tratar como de poner remedio, porque siente compasión, ¿no? Esa compasión del corazón de Cristo, que es padecer con el hombre al que quiere, ¿eh? Bueno, es una locura. Que Dios quiera padecer con el hombre que padece. Pero si Dios es feliz, ¿no? Bueno, en fin. Compasión de ella porque estaban vejados y abatidos, como ovejas que no tienen pastor. Claro, el Señor nos ha hecho para dar la vida a otro, pero si no puedo dar la vida a nadie, siempre hemos dicho, el corazón del hombre es esponsal, significa que está hecho para entregarse a otro. Pero si no hay un otro al que entregarse, la humanidad anda como desconcertada, la humanidad anda como despistada, porque
no sabe a quién entregarse, no sabe quién es el que le da sentido a su vida, no sabe para quién y por quién vive. Entonces, está como oveja que no tiene pastor. ¿Y yo por qué vivo? ¿Y yo por qué vivo y no dejo de vivir? ¿No? Claro. Entonces, andan extenuados, como ovejas que no tienen pastor, ¿no? Vejados y abatidos, ¿no? Y dice a los discípulos, la mies es mucha y los obreros pocos, rogad pues al dueño de la mies que envíe operarios a su mies, ¿no? O sea, Jesús quiere provocar en ellos las mismas ansias redentoras, el mismo dolor redentor, ¿no? Que pide al Señor, que pide al Padre que envíe obreros a su mies, ¿no? Jesús se asocia con nosotros para pedir que envíe obreros a su mies. En nombre del Señor Jesús. Ay, esto es que me parece muy fuerte, ¿no? El Padre envía obreros unidos a Cristo para que colaboren en la redención. Bueno, ¿no? Entonces, hay un deseo del corazón de Jesús compadecido por la gente y ese deseo del corazón de Jesús que se compadece de la gente provoca la llamada de los apóstoles. De tal manera que la causa de la llamada de los apóstoles es la compasión de un mundo desconcertado, abatido, alejado. Ese es el sentido de mi vida, ¿no? Por eso dice, y llamando a sus 12 discípulos, llamando a sus 12 discípulos y llamando a sus 12 discípulos, el llamando es como un resumen de la vocación. Ya la ha llamado a sus 12 discípulos. Les dio poder sobre los espíritus inmundos para expulsarlos y para curar toda enfermedad y toda dolencia. Para expulsar a los espíritus inmundos. Es que yo creo que este poder no se lo ha dado Jesús solamente a los apóstoles en ese momento, sino a todos, a todos, a todos los que nos hace partícipes de su ministerio, nos da ese mismo poder, el poder sobre los espíritus inmundos para expulsarlos. Ha llegado el fin, está diciendo Jesús, del imperio del mal, ¿no? Ha llegado el fin, ¿no? Y para curar toda enfermedad y toda dolencia, o sea, para devolver la salud a un hombre que la había perdido y que miraba la vida como un poco desconcertado, porque parecía como que la última palabra la tenía el mal, y entonces el hombre estaba como apabullado, aturdido, desconcertado, sin saber muy bien qué hacer, ¿no? Pues el hombre desconcertado, ¿no? Y para curar toda enfermedad y toda dolencia, para expulsar los espíritus inmundos y para curar toda enfermedad y toda dolencia, todos los signos del mal, la enfermedad, que puede doler o no doler, y la dolencia, que siempre duele, evidentemente, ¿no? Y el Señor viene a curar eso, ¿no? Y pone intermediarios, gente que participa de su misión como expresión de su compasión hacia un mundo desorientado, y que, bueno, son de carne y hueso también, evidentemente, ¿no? Y dice, los nombres son, claro, a mí esto me fascina, me parece maravilloso, ¿no? Porque si uno no conoce la Biblia, dice, los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero Simón llamado Pedro y su hermano Andrés, Santiago el de Zebedeo y su hermano Juan, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo el publicano. Entonces uno lo lee de corrido y ya está, ¿no? Pero claro, a nada que uno conozca mínimamente a los apóstoles, de repente dice, los nombres de estos son, primero Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés. Hay una insistencia en que es Pedro, ¿no? Y es Pedro, por mucho que haya dudado del Señor, por mucho que se comporte a veces como una persona más, es Pedro, es Pedro, ¿eh? Es Pedro. Y ese Pedro ha contemplado a Jesús resucitado, ¿no? Es Pedro, ¿no? Bueno, el caso es que dice, los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero, Simón llamado Pedro. Con decir solo esto, despierta toda una vida. Las negaciones, aunque todos te nieguen, yo no te negaré, bueno, un montón de cosas, ¿no? Al final uno ve un Pedro que es un metepatas, aunque sea el que Dios ha elegido para fortalecer en la fe a los hermanos, ¿no? Simón, llamado Pedro, su hermano Andrés. Y yo, esto me da tanta rabia. ¿Por qué pasa por alto San Andrés? Su hermano Andrés, y pasa al siguiente. Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés. Santiago, el de Zebedeo, y su hermano Juan, ¿no? Otro que tal baila, su hermano Andrés y su hermano Juan. Y pone justo a Juan y Andrés, que son de lo mejor, como un minundi más que va a la cocina y que inicia pues una guerra por su propia cuenta. Y bueno, o sea, que
que el hombre, que hace falta una especie de apoyo, ¿no? Y pasa como desapercibido. Andrés y Juan, por ahí perdidos, ¿no? Y su hermano Juan. Felipe y Bartolomeo, Tomás y Mateo, ¿no? Claro, Felipe, todo su pesimismo, y Bartolomé, Natanael, al que Felipe llevó, Felipe y Natanael, ¿eh? Tomás y Mateo, el publicano, Santiago, el de Alfeo y Tadeo, tal. O sea, cada uno de ellos, cada uno de esos nombres despierta una vida de relación con Cristo. Y es muy bonito eso. Porque el Señor no llama en abstracto, llama a cada uno en particular, a ti en particular. Y eso yo creo que es grandioso, eso es preciosísimo, ¿no? O sea, Dios llama a este en concreto, a este en particular, ¿no? Simón, pues todas las historias de Simón. Santiago, pues todas las historias de Santiago. Juan, todas las historias de Juan. Cada uno de ellos tiene una historia, ¿no? Por eso dice Bartolomé y Felipe, Tomás y Mateo, el publicano, Santiago el de Alfeo, Tadeo, Simón el cananeo, Judas Iscariote, el mismo que lo entregó, ¿no? O sea, al final hay un poco como de confusión, de caos, y ya está, pero son todos los que han amado al Señor y los que se sienten amados por el Señor, y los que son escogidos para ser enviados como mensajeros del Evangelio, Jesús poniendo sobre los hombros de estos toda su redención. A estos los 12 los envió Jesús después de darles estas instrucciones. Y viene no solo quiénes son con una historia concreta, sino las instrucciones que Jesús da a los apóstoles para que se realice bien la misión, ¿no? Y por eso, ¿cuáles son las indicaciones? ¿No? La primera, no tomar el camino de los gentiles, de entrar a ciudades samaritanos, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una urgencia de evangelización en el corazón de Jesús, ¿no? En el corazón de Soria, ¿no? Una urgencia en el corazón de la humanidad, ¿no? Una urgencia de evangelización, ¿no? El caso es que dice, no entréis en ciudades gentiles o de samaritanos, id a los pueblos y al pueblo de Israel. Y aquí hay una cosa que es muy interesante, y es que el plan evangelizador del Evangelio de San Mateo era que Jesús evangelizase, eso se estudia, ¿no? Que Jesús evangelizase al pueblo de Israel y con el pueblo de Israel formase el nuevo Israel. Y una vez formado el nuevo Israel, en ese nuevo Israel metía a los gentiles y se formaba el Israel de verdad, ¿vale? Pero partiendo del Israel antiguo, Jesús evangeliza al Israel antiguo, se genera el nuevo Israel y en ese nuevo Israel entra la humanidad nueva, ¿no? Todos los paganos y tal. ¿Qué pasa? Que según la estructura del Evangelio, Jesús va a evangelizar a ese pueblo de Israel, encuentra una negativa y un choque frontal y lo que hace es justo al revés. Evangeliza a los paganos, estos se convierten y cuando se convierten estos será introducido el pueblo de Israel y será la recapitulación final, ¿no? Bueno, pues no toméis el camino de gentiles ni entréis en ciudades samaritanos, porque hay una urgencia de evangelización, una urgencia del pueblo de Israel, ¿no? Para luego incorporar a los gentiles, ¿no? Y por eso dice, dirigidos más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel. O sea, lo que hemos dicho ya, ¿no? Hay como un fin que es conseguir evangelizar el Israel antiguo para crear un Israel nuevo. Y luego en ese Israel introducir a toda la humanidad, ¿no? Y dice, id proclamando que el reino de los cielos está cerca. Id y proclamad. Esto me parece tan bonito, ¿no? Por donde vayáis, id proclamando. Tú te pones a proclamar y por donde vayas, vas proclamando. O sea, que por ser quien eres, vayas empapando todo de la presencia de Dios. Por estar tú empapado de la presencia de Dios, empapa, id proclamando. No es vas, te paras y proclamas, sino que en el pasar, como tú estás lleno de Dios, pues vas proclamando que el reino de los cielos está cerca y, y ya está, hay una posibilidad de reacción, id proclamando que el reino de los cielos está cerca. Y entonces dice unas cosas que yo me quedo asombrado porque pienso, y los que evangelizamos hoy en día, ¿por qué no nos acompañan estos signos? Dice, curad enfermos, resucitad muertos, purificad leprosos, expulsad demonios. Escucho esto y digo, y se ha quedado tranquilo, ¿no? O sea, dice, curad enfermos, esto bien, bueno, más o menos bien, con un antibiótico y si eres médico ya está. Resucitad muertos, como dice, resucitad muertos. ¿Eh?
purificad leprosos. Purificad leprosos. Pues si hay un COVID, que es una birria, salimos todos corriendo, ¿qué pasará cuando aparezca la lepra? Curad leprosos. Expulsad demonios, ¿no? Es muy fuerte la misión a la que empuja Jesús a los apóstoles, es muy fuerte. O sea, los coloca en la brecha de la redención. En la brecha de la redención. Con la conciencia de que hay una batalla. Él está apoyando, pero hay una batalla, ¿no? Y por eso dice, gratis lo habéis recibido, dadlo gratis. Dadlo gratis. O sea, todas estas acciones, curar leprosos, resucitar muertos. O sea, yo voy a un tanatorio y se me ocurre intentar resucitar a un muerto y el susto que me llevo es morrocotudo. Bueno, todo el mundo que estuviese ahí, evidentemente, ¿no? Resucitad muertos, curad enfermos, resucitad muertos, purificad leprosos y expulsad demonios. 4 cosas dice Jesús. A estos que van a evangelizar, que yo pienso, bueno, y de mí lo ha dicho también. De mí habrá dicho, pues tú eres mi hijo amado, en quien me complazco, todas esas cosas, ¿no? Os daré pastores según mi corazón, pero ¿descansa en mí? ¿Descansa el Señor en mí? No. Yo os daré descanso, dice el corazón de Jesús. ¿Descansa en mí el Señor? ¿No? Entonces, claramente Jesús, que siente compasión, porque tiene un corazón compasivo y siente compasión ante la gente que vive desperdigada, desorientada, como ovejas que no tienen pastor, se provoca dentro de él un misterio de compasión y se lanza a la evangelización, ¿no? Y todo esto es fruto del corazón de Cristo, que escoge amigos, que escoge compañeros para poder hacer avanzar la redención y llegar hasta los confines de la tierra, a todas partes. Esto me parece que es precioso, porque el corazón de Jesús, o sea, Cristo no se resigna a un fracaso, no, sino que va buscando, ¿no? Y en esta misión hay claramente una urgencia, hay una gravedad, hay un plan que se va a ver alterado por los hombres, y ya está, no pasa nada, pero se va a ver alterado, ¿no? Y bueno, pues ya está, ¿no? Entonces es la brecha de la redención, es la batalla de la redención, ¿no? Pero como digo, esa batalla de la redención viene pues del corazón de Cristo que siente ternura por su oveja perdida, del corazón de Cristo que busca a la humanidad, del corazón de Cristo que no se va a resignar a que el hombre se le pierda, no se va a resignar a que el hombre se le pierda, porque Dios le quiere demasiado al ser humano. Así que, bueno, pues benditos a Dios, es el corazón del Señor que nos quiere, que nos quiere. Bueno, pues ojalá que nosotros vivamos en el domingo con esa certeza de la alianza del Señor, ¿no? de esa necesidad de evangelización, de salir a hacer partícipe al mundo, a contagiarle de la amistad con Cristo, que de verdad nos tomemos en serio, pues, la misión que el Señor nos ha encomendado. La misión que el Señor nos ha encomendado. Que entendamos que hay un mundo que está muriéndose de sed y que lo que tenemos que hacer es ser cauce para que la sed del corazón, para que el agua del corazón de Cristo que brota del costado traspasado llegue a la humanidad sedienta. Por eso somos fuente de agua viva, que tiene que llegar a los hombres, ¿no? Bueno, pues ojalá que vivamos en nuestra vida con esta certeza de una urgencia, ¿no? Y que esa certeza de la urgencia, de la necesidad que hay, pues no me haga estar indiferente o sí, que no me haga estar como distante, sino saber que hay una necesidad grave y que yo estoy puesto ahí porque conozco el corazón de Cristo. Yo estoy puesto ahí porque conozco al Señor y puedo servir de intermediario para que la gracia de Dios siga llegando a toda esta gente que le necesita, ¿no? Claro, o sea, es en el fondo cuidar al Señor, ¿no? Que se pone en nuestras manos, pues cuidar al Señor. Desahogar las ansias redentoras con una respuesta redentora también. Bueno, pues ojalá y vamos así, con ese deseo de calmar la sed del corazón de Cristo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.